Mi nombre es María Magdalena Prea, soy médico especialista en medicina de emergencias. Toda mi vida me dediqué a la medicina de urgencias y emergencias y desde que dejé la práctica asistencial coordino el programa de trauma y emergencias del Centro de Simulación Clínica Inspire, que pertenece a la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Además de ser facilitadora, soy la que coordina todo este tipo de actividades y de alguna manera una agradecida porque este centro es uno de los más grandes de Latinoamérica. Tenemos la suerte de tener a disposición un montón de material y poder llegar a una gran población profesional, ya sea médicos, enfermeros, y pretendemos abrirlo mucho más con algunas actividades interdisciplinares y a la comunidad. En el mes de agosto vamos a hacer una actividad que consideramos que es muy importante, que es referida al manejo de la vía aérea. El curso se llama Vía Aérea, Mitos, Verdades y Secretos. Le pusimos este título porque el manejo de la oxigenación de los pacientes es vital en la mayor parte de las emergencias. Entonces queremos referirnos a la comunidad médica en general, porque en cualquier situación de urgencia o emergencia tenemos que pensar que el oxígeno es fundamental aún para dar tiempo a que lleguen el resto de los equipos, es decir, los de soporte avanzado. Y también a la población específicamente relacionada con estos temas, emergentólogos, anestesiólogos, terapistas o médicos generalistas que en el interior de la provincia muchas veces se enfrentan a estas patologías, como para darles alternativas de manejo totalmente estandarizadas, totalmente chequeadas, que corresponden a las normativas internacionales y que sea mucho más sencillo tener un esquema bien organizado y bien programado para resolver una emergencia relativa a la vía aérea y a la oxigenación. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque no solo es resolver la vía aérea como estructura anatómica, sino hacer que a esa persona le llegue oxígeno a los órganos nobles, fundamentalmente al cerebro. En general, el manejo de la vía aérea y la oxigenación de los pacientes está muy asociado, muy relacionado con algunas especialidades, emergentólogos, terapistas, anestesiólogos. En la práctica en el interior de la provincia o en algunos lugares donde el manejo inicial lo hace el médico generalista, era muy importante acercar este conocimiento. Y por otro lado, la pandemia hizo que muchos colegas tuvieran que acercarse sí o sí a esta situación, tuvieran que relacionarse con patologías que no asistían habitualmente, así que tomamos lo que habitualmente se enseña y le agregamos el manejo de la oxigenación de los pacientes con las especificaciones estrictas de la protección, tanto del paciente, mirándolos del lado de la seguridad del paciente, como la seguridad de los profesionales actuantes para que fuera rápido, seguro y entrenado. Y eso mejoraba la experiencia del que tenía que trabajar sobre ese paciente y mejoraba la seguridad del paciente porque recibía la atención que debía y de la manera correcta, aún antes que llegara un especialista. Le pusimos este título después de haberlo discutido bastante, porque existe una creencia generalizada incluso entre los colegas que la vía aérea se resuelve a través de maniobras de instrumentación. Esto es intubación orotraqueal, apertura quirúrgica de la vía aérea, y nosotros queremos poner el acento en que lo que tiene que entrar sí o sí ante una situación de urgencia o emergencia donde el paciente tiene en riesgo su vida es oxígeno. Puede ser a través de una máscara, puede ser a través de una maniobra tan simple como abrir la vía aérea, con una maniobra de mover su cabeza, y la instrumentación puede ser posterior por alguien que esté seguro de lo que hace, que tenga el entrenamiento para hacerlo o cuando sea estrictamente necesario, porque una maniobra invasiva no es gratuita para el paciente, es decir, uno vulnera mecanismos de defensa de la vía aérea y puede favorecer complicaciones posteriores. Entonces, cuando pensamos en el mito, para muchos era una cosa que se tenía miedo a la instrumentación de la vía aérea. Se la consideraba
muy dificultosa, lo cual es cierto, necesita una curva de aprendizaje. ¿Cuál es la verdad? Queremos que llegue oxígeno. Esa es la realidad. ¿Qué quiero yo? Que le llegue al paciente oxígeno. Quiero estar tranquilo, hacer lo mejor para el paciente con el menor riesgo. ¿Y cuáles son los secretos? Los tips que nosotros, que hace muchos años que hacemos esto, le podemos dar para mejorar la práctica, para que sea una experiencia no traumática ni para quien lo tiene que hacer ni para el paciente. Es muy importante en este caso la simulación. Si bien el curso tiene talleres, tiene una parte que es teórica, donde nosotros le enviamos a los participantes bibliografía y lecturas recomendadas, pero es muy importante hacer la parte de simulación. ¿Por qué? Porque es hacer sin consecuencias. Nosotros, simulando sobre los simuladores, ya sea de alta fidelidad o simuladores por partes, lo que perdemos es ese temor de dañar. En la época que aprendíamos nosotros, estábamos junto a quienes nos enseñaban, a los maestros, y era muy estresante. El hecho de ser tan estresante agregaba riesgo para todos. Entonces, abrimos una puerta a que el participante pueda hacer y aprender de su error, que sin duda se va a cometer, todos lo cometemos, pero que sirva de aprendizaje, le llamamos aprendizaje experiencial, que es una buena definición, y que pueda ver por qué la maniobra no salió como tenía que salir. Nadie va a hacer una maniobra para dañar, pero sí puede cometer un error, puede tener una curva baja de aprendizaje, puede no haber tenido la experiencia. Entonces hace las maniobras iniciales, se asegura que su paciente esté recibiendo el oxígeno que necesita y después puede avanzar, ir escalando en la complejidad de la maniobra, pero ya habiéndola realizado antes de hacerla. Es muy importante conocer por qué queremos que le entre, primero que nada, oxígeno. Y es porque cada minuto que va pasando sin que ese cerebro reciba la oxigenación apropiada puede dejarle consecuencias, algunas transitorias o algunas realmente graves al paciente. Sabemos que cuando no llega oxígeno o sangre oxigenada, que es la forma correcta de decirlo, al cerebro, empiezan a afectarse las funciones que pueden llegar en el extremo a la muerte encefálica. En un extremo, en el caso de que este paciente, por ejemplo, se haya intoxicado con monóxido de carbono y le está llegando sangre que en vez de estar bien oxigenada, tiene monóxido de carbono. Entonces, ese cerebro deja de funcionar como corresponde. Y una vez que pasa eso, empiezan a deteriorarse el resto de lo que llamamos órganos nobles, corazón, cerebro, porque no nos referimos solo al paro cardiorrespiratorio o al trauma. Puede ser una intoxicación, puede ser un paciente que tuvo una convulsión, un paciente epiléptico. Ese paciente tiene que poder respirar. El paciente inconsciente tiene la lengua, que es un gran músculo la lengua, relajada y apoyada sobre la parte posterior de su faringe. Solamente ese hecho está tapando la vía aérea. ¿Qué tengo que hacer yo? Maniobrar la vía aérea, es decir, abrirla con una maniobra que se enseña, porque ese paciente no está en paro respiratorio, está tapado. Esa es una maniobra básica. Nosotros les pedimos siempre que la primera maniobra sea abrir la vía aérea. Es una maniobra manual, sencilla, se puede hacer en la calle, en el medio de la plaza, no hay ningún problema. Después de ahí vamos aumentando en complejidad. Vamos a poner un suplemento de oxígeno a través de una máscara, vamos a poner otros instrumentos, pero lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que esa vía aérea esté permeable, es decir, no obstruida con nada. Típicamente un niño que se mete un objeto en la boca y se tapa la vía aérea. Tenemos que aprender maniobras de desobstrucción. Nosotros enseñamos lo que se llama maniobra de Heimlich, que es muy útil y muy fácil, pero tengo una vía aérea permeable y si a pesar de estar permeable ese paciente tiene algo que no le permite respirar y oxigenar su sangre, yo voy escalando en las maniobras como para suministrarle sangre oxigenada a su cerebro. Eso sería a dónde queremos llegar. Después, ¿por qué pasó esto? Es un segundo paso. Una vez que yo tengo la persona con su vía aérea permeable y recibiendo la oxigenación que necesita,
Ahí voy a buscar, voy más adelante. Tuvo un paro cardíaco por una arritmia, tuvo una lesión, tuvo una perforación. Después seguimos escalando, pero con un paciente que tiene la situación medianamente estabilizada desde el punto de vista de su oxigenación. En este tipo de enseñanzas podemos practicar, podemos aprender a realizar las maniobras y sobre todo aprender del error. Casi todos hemos simulado a lo largo de nuestra carrera, pero hasta sin saberlo, porque el que aprendió reanimación cardiopulmonar, el que practicó en su casa, como se hacía antes, que poníamos inyecciones en una naranja, hasta el que hizo una actividad de simulación, pero tal vez no lo sabía. El enorme aporte que tiene esto es que tenemos disponibles desde simuladores pequeños, simuladores por partes, se puede simular en una pantalla, hasta de muy alta fidelidad, donde no solo la persona aprende la maniobra en una estructura aislada, sino que le damos un contexto. Vale decir, enfrento al colega una situación donde va a un lugar, encuentra una persona que se ha intoxicado con monóxido de carbono, debe reconocer la situación y debe poder darle una resolución en ese lugar a la oxigenación del paciente. Tener un simulador de muy alta fidelidad donde yo puedo simular hasta una intervención sobre su vía aérea, hay todo un abanico de posibilidades donde yo puedo equivocarme, vuelvo hacia atrás, hacemos lo que se llama debriefing, donde todos reflexionamos sobre qué pasó y por qué. La idea es buscar el esquema mental y decir, ¿por qué hice esto? Y porque no tenía certeza, porque lo aprendí de mala manera. Es bastante frecuente la frase de, yo hace 20 años que lo hago así, pero todo ha evolucionado. Entonces, lo aprendí de una forma, pero ahora se enseña de otra manera, han surgido nuevas evidencias, entonces reflexionamos todos juntos sobre esto y volvemos a practicar. Es notable la diferencia entre el primer escenario y el último de cada curso. Hace poco hubo una primera edición de este curso de vía aérea en la cual no solo las intervenciones fueron notable la evolución, sino también la teoría de trabajar en equipo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene organización, disminuyen las incertidumbres. Cuando yo sé cómo se hace y mis colegas y quienes trabajan conmigo acuerdan conmigo una forma, disminuyen mucho las incertidumbres y disminuye el estrés. Y realmente, visto desde el lado de ser un médico, quiero que me atienda alguien tranquilo y que sepa lo que está haciendo, a mí y a mi familia. El hecho de haber pasado por una experiencia previa antes de tener que hacer algo mejora muchísimo la seguridad del paciente porque yo ya sé lo que no tengo que hacer. Pongo un ejemplo referido a este curso. Es bastante frecuente que ante una situación de una persona que necesita instrumentar la vía aérea, se intente empezar por ahí, por lo más complejo, por hacer una intubación, cuando puedo utilizar maniobras más simples que además de garantizarme que al paciente le está entrando oxígeno, me permiten a mí bajar el estrés, bajar un poco la ansiedad y decir, bueno, el paciente está entrando oxígeno, veo que está moviendo su tórax, veo que las cosas están, puedo pensar, tengo 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos en los cuales puedo pensar la mejor respuesta que yo le puedo dar al paciente. Y si a eso sumamos que el equipo que vino acá hizo el curso, multiplique la experiencia, es decir, se lo cuente a sus colegas, se lo cuente a su equipo de trabajo, tratamos de que se lleven herramientas. Les preguntamos y les ofrecemos herramientas. Cuando termina este curso y vos mañana vuelvas a tu lugar de trabajo, ¿te llevas alguna herramienta que te parezca que va a ser mejor la jornada laboral, que va a ser mejor tu práctica diaria? Bueno, les pedimos que la compartan, porque si todos sabemos que cuando tenemos que acercarnos a un paciente, hacer una aproximación, sabemos cuáles van a ser los pasos, esto funciona como un ballet. Cada uno baila, pero sabe lo que están haciendo los que están al lado. Y entonces eso genera una armonía de trabajo y una seguridad. En doble sentido, fundamental para el primer actor de nuestro accionar, que es el paciente, pero también para el profesional, que si está haciendo lo que corresponde según las recomendaciones internacionales y la mejor evidencia disponible, también se está protegiendo a sí mismo.
está haciendo lo que sabe, como se debe. Y ahí seguramente su práctica va a ser más serena y mejor para su paciente.